En marzo de 2021, el mundo entero se detuvo por un barco. No por una guerra, no por un desastre natural. Por un barco. Un solo barco de 400 metros quedó atravesado en medio de un canal de arena en Egipto, y en horas el comercio global comenzó a colapsar. 400 millones de dólares por hora en mercancía paralizada. Papel higiénico, electrónica, café, medicamentos. Todo atascado detrás de ese gigante de acero. 300 barcos haciendo fila sin poder moverse. 6 días para liberarlo. Y el planeta entero mirando, sin poder hacer nada. Ese momento dejó en evidencia algo que pocas personas dimensionan. Existe una zanja de menos de 200 kilómetros cavada en el desierto egipcio que controla el pulso de la economía mundial. Si esa zanja se cierra, el mundo lo siente. Si desapareciera de la noche a la mañana, el comercio global tendría que reorganizarse por completo. Pero lo más fascinante no es lo que hace hoy. Lo más fascinante es cómo llegó a existir. Porque la historia del Canal de Suez no es solo la historia de una gran obra de ingeniería. Es la historia de un sueño que los faraones intentaron y fallaron. De un error de cálculo que retrasó el proyecto 50 años. De un diplomático sin título en ingeniería que convenció al mundo de que era posible. De decenas de miles de vidas perdidas en el desierto. De traiciones financieras colosales. De una guerra que atrapó 14 barcos durante 8 años. Y de un canal que la nación que más lo combatió terminó comprando por su propia voluntad. Esta es la historia completa del Canal de Suez. Y te garantizo que cuando termines de escucharla, jamás volverás a ver un barco de la misma manera. Antes de que existiera el canal, existía el problema. Y el problema era tan antiguo como la civilización misma. África y Asia están unidas por tierra, lo que significa que para ir en barco de Europa a India había que rodear todo el continente africano, el Cabo de Buena Esperanza, las tormentas del Atlántico Sur, meses de viaje adicionales, riesgos enormes, costos descomunales. Cualquier comerciante que quisiera llevar especias o seda desde Asia hasta Europa tenía que pagar ese precio. Los faraones lo sabían, y lo intentaron. Durante el reinado de Seti I y Ramsés II, en torno al 1300 a.C., los egipcios comenzaron a excavar un canal que conectara el Nilo con el Mar Rojo. Y el proyecto avanzó, pero el desierto ganó. La arena fue llenando las zanjas excavadas, los sedimentos del Nilo las obstruyeron, y el proyecto quedó incompleto. Siglos después, en torno al año 600 a.C., el faraón Necao II retomó la idea. Las obras avanzaron. Pero entonces un oráculo le advirtió que el canal solo serviría para beneficiar a sus enemigos. Necao II ordenó parar. Para ese momento, según el historiador griego Heródoto, ya habían perdido la vida 120.000 trabajadores en el intento. 120.000 personas. Y el proyecto fue abandonado. Tuvo que llegar Darío el Grande, el rey persa que conquistó Egipto, para que alguien terminara una versión funcional de esa ruta acuática. Ese camino sirvió por siglos y fue eventualmente cerrado por orden del califa árabe Al-Mansur en el año 767, supuestamente para cortar el suministro a sus enemigos. Luego, la arena lo devoró otra vez, como si la tierra egipcia se resistiera a que ese camino existiera de manera permanente. Y así llegamos al siglo XIX con una necesidad que el comercio mundial sentía con urgencia y una zanja que el tiempo había borrado. Alguien tenía que volver a intentarlo. Pero antes, un error monumental casi garantizó que no sucediera jamás. El año es 1799. Napoleón Bonaparte está en Egipto, y no solo para conquistar. En su mente trabaja una idea que lo persigue. Un canal que una el Mediterráneo con el Mar Rojo. Si Francia controlara esa ruta, el poder global se reorganizaría a su favor. Mandó a sus mejores ingenieros a medir y calcular. Trabajaron, midieron, analizaron. Y llegaron a una conclusión que enterró el proyecto por décadas. El Mar Rojo estaba aproximadamente 10 metros más alto que el Mediterráneo. Sin esclusas sería imposible, y con esclusas el costo sería tan descomunal que nadie podría pagarlo. Napoleón abandonó la idea. Los mejores especialistas de Francia habían hablado. El asunto estaba cerrado, pero estaba cerrado por un error. La diferencia real entre los niveles de los dos mares no era de 10 metros, era de centímetros. Error de cálculo provocado por instrumentos imprecisos y el efecto de las mareas había convertido lo posible en imposible, y nadie lo cuestionó durante medio siglo porque ¿quién va a discutir con los ingenieros de Napoleón? El hombre que finalmente los contradijo se llamaba Linan de Belfons, un explorador que había pasado años en Egipto estudiando el terreno. Sus mediciones contaban una historia completamente diferente. Los dos mares estaban prácticamente al mismo nivel. Un canal sin esclusas era no solo posible, sino más sencillo que cualquier alternativa. Sus hallazgos circularon por los círculos intelectuales europeos y llegaron a los ojos de un hombre que supo exactamente qué hacer con ellos. Ferdinand de Lesseps no era ingeniero. No había construido nada en su vida. Su carrera entera la había pasado en la diplomacia. Era francés, elegante, carismático, con una red de contactos que abarcaba media Europa y el mundo árabe. Y tenía algo que ningún ingeniero podía comprar. Una amistad personal con el hombre que gobernaba Egipto. Said Pachá, virrey de Egipto, había conocido a Lesseps años atrás cuando éste era diplomático en el Cairo. Los unía una relación genuina. Cuando Lesseps entendió que el canal era viable, viajó a Egipto en 1854 con una propuesta y el aplomo de defenderla ante un soberano. Said escuchó. Y firmó. La concesión era extraordinaria. Permiso para crear una compañía, excavar el canal y operarlo durante 99 años. Egipto recibiría el 15% de las ganancias. En papel parecía razonable.
Lo que nadie dijo en voz alta es que los intereses de los accionistas europeos y los intereses de Egipto no eran exactamente los mismos. Lesseps creó la Compañía Universal del Canal de Suez, emitió acciones y las vendió por toda Europa. El costo estimado, 200 millones de francos. El plazo prometido, 6 años. Lo que vendía Lesseps no era solo un canal. Era la obra del siglo. En la primavera de 1859 llegó al punto de inicio, la costa mediterránea de Egipto donde hoy está Port Said. Un lugar que era literalmente nada. Arena, calor, silencio. Ninguna carretera, ninguna fuente de agua potable, ninguna infraestructura. Solo el desierto. Y la promesa de que de ahí saldría el canal más importante del mundo. Lo primero que quedó claro fue que no podían empezar a cavar hasta resolver algo más urgente. ¿Dónde iban a beber agua decenas de miles de personas en pleno desierto? El calor en el istmo de Suez en verano supera los 45 grados. El viento levanta tormentas de arena que oscurecen el cielo durante horas. El suelo es una mezcla de arena suelta que se mueve como si tuviera vida propia. Lo que los trabajadores excavaban durante el día, el viento lo devolvía por la noche. Y no había agua. Los pozos que cavaron los primeros trabajadores encontraron agua amarga y salada, completamente inservible. El agua llegaba en barcazas desde el delta del Nilo. Cuando el mar se agitaba, las barcazas no podían aproximarse, y el campamento quedaba sin agua por días. En esas condiciones, decenas de miles de personas tenían que trabajar, comer y sobrevivir. La solución fue excavar un canal de agua dulce paralelo que llevara agua desde un brazo del Nilo hasta el corazón del istmo. 130 kilómetros de extensión. Lo llamaron el Canal de Ismailía. En febrero de 1861 comenzaron a cavarlo, y en febrero de 1862, el agua dulce del Nilo llegó al desierto. El problema estaba resuelto. Y alrededor de ese canal secundario fueron naciendo campamentos que con el tiempo se convirtieron en ciudades. El trabajo generaba vida donde antes no había nada. Pero el problema humano en la obra principal era otro asunto. Las autoridades egipcias reclutaban campesinos, los felahin, mediante trabajo forzado. Miles de hombres eran enviados sin elección real, trabajaban con herramientas básicas bajo el sol, y morían. El cólera, la disentería, las insolaciones, los accidentes. En algún momento de los primeros años, hasta 60.000 trabajadores estaban en el sitio al mismo tiempo. Nadie sabe cuántos perdieron la vida. Los registros oficiales franceses hablan de unos pocos miles. Los historiadores independientes hablan de decenas de miles. La cifra real probablemente no se sabrá nunca, porque nadie llevaba un registro preciso de las personas que llegaban y no regresaban. En 1863, el nuevo virrey Ismail Pachá emitió un decreto prohibiendo el trabajo forzado en la obra. Para Lesseps fue un golpe. Sin esa mano de obra masiva, ¿cómo avanzarían los trabajos? Y entonces ocurrió algo que nadie había planeado. La prohibición obligó a acelerar la mecanización con urgencia. Llegaron las dragas, gigantescas máquinas de vapor en plataformas flotantes que succionaban el lodo del fondo y lo expulsaban por tuberías hasta los bordes del canal. Y llegaron las excavadoras de vapor terrestres, enormes brazos mecánicos con cubos de hierro que mordían el suelo y lo depositaban en vagones de tren que corrían sin parar a lo largo de la obra. Una sola máquina hacía el trabajo de centenares de hombres. Y funcionaban de noche, bajo antorchas, sin parar. En algo más de 2 años, esas máquinas excavaron más de 50 millones de metros cúbicos de tierra. El canal empezó a tomar forma visible en el desierto. Una paradoja que muy pocas personas conocen. Fue la decisión humanitaria de abolir el trabajo forzado, lo que forzó la modernización tecnológica que terminaría el canal. La tragedia humana de los primeros años, al ser detenida por ley, empujó al proyecto hacia el futuro. Sin ese decreto, quizás el canal habría tardado décadas más en terminarse, o quizás nunca. Pero mientras las máquinas rugían en el desierto, en los salones de Europa se libraba otra batalla. Una que no usaba palas ni vapor, sino palabras, dinero y política. Gran Bretaña era en 1860 la potencia marítima más grande del mundo. La idea de un canal que acortara las rutas comerciales y estuviera en manos de una compañía francesa era una amenaza directa a ese orden. Lord Palmerston, primer ministro británico, describió el proyecto públicamente como una idea absurda, técnicamente irrealizable y políticamente peligrosa. La prensa británica lo mostró como a un lunático cavando en la arena. Cuando Lesseps intentó vender acciones en la bolsa de Londres, el gobierno presionó activamente para que los inversores se abstuvieran. Prácticamente ningún capital británico entró al proyecto. El Imperio Otomano tampoco ayudó. El sultán tardó 7 años en ratificar la concesión que Said Pachá había firmado en 1854. 7 años de negociaciones y demoras calculadas. Recién en 1866, con el canal ya en construcción avanzada, llegó la aprobación. Y sin embargo, el canal avanzaba. Porque Lesseps tenía algo que ninguna oposición podía comprar. Una obstinación casi irracional. Para finales de 1868, lo fundamental estaba hecho. Solo quedaban algunos tabiques de tierra separando el canal del Mediterráneo y del Mar Rojo. Lesseps organizó la inauguración para el 17 de noviembre de 1869 y mandó invitaciones a todas las casas reales de Europa. La apertura fue el evento del siglo. La emperatriz Eugenia de Francia, el emperador Francisco José de Austria, el príncipe Federico de Prusia. Port Said, que 10 años antes era arena vacía, estaba decorada con banderas y faroles, banquetes, fuegos artificiales, música. Se dice que la fiesta costó más de lo que muchos países gastaban en un año entero. El 17 de noviembre, el barco L'Aigle con la emperatriz Eugenia a bordo encabezó la primera procesión de buques. Las multitudes aplaudían en las orillas. Lesseps recibía felicitaciones de un mundo que ahora le daba la razón.
Pero detrás del champán, Egipto estaba en problemas. La deuda externa era aplastante. En 1875, 6 años después de la fiesta, el virrey se quedó sin opciones y tuvo que vender sus acciones en el canal. El comprador fue el gobierno del Reino Unido. El mismo país que había combatido el proyecto con cada herramienta diplomática a su disposición, pagó 4 millones de libras esterlinas y se convirtió de golpe en el principal dueño del canal que intentó hundir. Fue una de las inversiones más rentables de la historia del Imperio Británico. Y fue posible porque Egipto quedó en quiebra pagando la obra que Gran Bretaña no quiso construir. La historia del Canal de Suez tiene muchas ironías. Esa es quizás la más perfecta. Durante décadas, el canal operó bajo control anglo-francés, generando enormes beneficios para accionistas europeos, mientras Egipto recibía una fracción de lo que le correspondería. Esa tensión acumulada estalló en 1956. Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, necesitaba financiar la presa de Asuán, su gran proyecto nacional. Estados Unidos y el Reino Unido habían prometido el dinero y lo retiraron en julio de 1956. La respuesta de Nasser fue inmediata. El 26 de julio de 1956, en un discurso ante una multitud enfervorizada en Alejandría, anunció la nacionalización del Canal de Suez. Esa misma noche, los técnicos europeos que operaban el canal fueron reemplazados por personal egipcio entrenado en secreto durante meses para ese momento exacto. En secreto, Francia, Gran Bretaña e Israel firmaron un acuerdo en las afueras de París. Israel atacaría el Sinaí, y los europeos intervendrían con el pretexto de separar combatientes para recuperar el canal. El plan funcionó militarmente, pero entonces Estados Unidos se opuso. Eisenhower, furioso de no haber sido consultado, presionó económica y diplomáticamente a sus aliados. Las Naciones Unidas votaron en contra. La Unión Soviética amenazó con represalias. En semanas, Francia y Gran Bretaña se retiraron con las manos vacías, y una humillación histórica que marcó el fin formal de sus eras imperiales. Nasser conservó el canal. Pero ese cierre de 1956 fue breve comparado con lo que vino 11 años después. Junio de 1967. El Medio Oriente está al borde del colapso. Las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes llevan meses escalando. Los capitanes de los barcos mercantes que deben cruzar el canal ese mes lo saben. Algunos consideran esperar, pero calculan que la guerra no estallará todavía. Y entran al canal. El 5 de junio de 1967, mientras esa caravana estaba en medio del canal, Israel destruyó la fuerza aérea egipcia en tierra en cuestión de horas. Estalló la guerra de los 6 días. Egipto cerró el canal de inmediato. Los barcos que estaban adentro quedaron atrapados en el gran lago amargo sin salida. Los capitanes lanzaron el ancla. Pensaron que esperarían unos días. La guerra duró 6, tal como indica su nombre. Pero el canal no se reabrió. Egipto no podía reabrirlo con tropas israelíes en el Sinaí. Israel no se retiraría sin garantías que Egipto no estaba dispuesto a dar. Y los barcos quedaron ahí. Días, semanas, meses, un año. La arena del desierto fue depositándose sobre las cubiertas, los barandales, las chimeneas. Los cascos se tornaron de un amarillo ocre que combinaba con el paisaje. Alguien los bautizó, la flota amarilla. Lo que ocurrió durante esos años es uno de los capítulos más extraños y menos conocidos de la historia moderna. Las tripulaciones de 14 barcos de 8 países distintos, Alemania Occidental, Polonia, Bulgaria, Suecia, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, atrapados juntos en una zona de conflicto activo en plena Guerra Fría, decidieron que si iban a estar varados, al menos lo harían de manera organizada. Crearon la Asociación del Gran Lago Amargo, con representantes de cada barco y reuniones formales para coordinar la convivencia. Tenían su propio sistema de correos internos entre embarcaciones, organizaban intercambios de películas, libros y comida. Los fabricantes de cerveza alemanes enviaban suministros gratuitos a sus marineros compatriotas como gesto de solidaridad, y estos los compartían con toda la flotilla. En un barco podías encontrar marineros polacos, suecos y estadounidenses compartiendo una mesa. En un mundo donde sus gobiernos casi no se hablaban. En el verano de 1968, mientras el mundo celebraba los Juegos Olímpicos de México, los marineros atrapados organizaron sus propias Olimpiadas del Lago Amargo. Vela, esquí acuático, natación, tiro con arco, waterpolo. Había árbitros, había medallistas, había una ceremonia de apertura. Los barcos habilitaron zonas de recreo en sus cubiertas. Alguien improvisó una pista de esquí acuático entre 2 cascos. 200 marineros de países que en teoría eran adversarios ideológicos competían en deportes acuáticos a metros de donde los cañones egipcios e israelíes seguían apuntando en direcciones opuestas. Era absurdo y completamente humano al mismo tiempo. Una de esas situaciones que ningún guionista se atrevería a inventar. En 1973, durante la guerra de Yom Kippur, uno de los barcos, el estadounidense African Glen, fue alcanzado y se hundió. Los demás resistieron. Y en 1975, 8 años después de lanzar el ancla, el canal se reabrió. De los 14 barcos restantes, solo 2 podían navegar bajo su propio poder. Los otros 12 estaban tan deteriorados por años de sol, arena y humedad, que tuvieron que ser remolcados a puertos donde los desmantelaron. La flota amarilla terminó su existencia no navegando, sino siendo arrastrada a su propio desguace. El canal que reabrió en 1975 no es el mismo que existe hoy. Durante décadas, Egipto ha invertido constantemente en ampliarlo, profundizarlo y modernizarlo. En 2015, inauguró una expansión significativa que duplicó la capacidad de tránsito en ciertos tramos, permitiendo que los barcos pasen en ambas direcciones simultáneamente en secciones donde antes tenían que esperar turno. El canal tiene hoy más de 20 metros de profundidad y un ancho que permite el paso de los buques más grandes del planeta, los llamados Suezmax, diseñados específicamente para cruzarlo y ningún otro.
Si el canal se vuelve más estrecho o poco profundo, esos barcos no tendrían a dónde ir. Cada año, más de 20.000 barcos lo atraviesan. El 12% del comercio marítimo mundial pasa por ahí. Petróleo del Golfo Pérsico hacia Europa. Contenedores de manufactura asiática hacia los puertos del Mediterráneo. Gas natural licuado, cereales, automóviles, maquinaria. En 2021 generó más de 6.300 millones de dólares en ingresos para Egipto, el equivalente al 2% de su economía nacional. Para Egipto, el canal no es solo un símbolo histórico. Es uno de sus principales activos económicos, y cuando algo lo interrumpe, el planeta lo siente de manera inmediata. El Ever Given en 2021 lo demostró con una brutalidad que ningún análisis económico podría explicar mejor que las imágenes de ese momento. Un barco de 400 metros encallado en diagonal, con su proa enterrada en una orilla y su popa casi tocando la otra. 300 barcos en espera a ambos extremos. 400 millones de dólares por hora en mercancía paralizada. La naviera Maersk, la más grande del mundo en transporte de contenedores, llegó a evaluar seriamente enviar carga por avión para cumplir con sus compromisos de entrega. Otras empresas estudiaron rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, la misma ruta de semanas adicionales que el canal había reemplazado 150 años antes. Un solo barco atravesado durante 6 días dejó en evidencia que el mundo moderno cuelga de hilos más delgados de lo que queremos admitir en el día a día. Hay un detalle sobre el canal que casi nadie menciona, y que es quizás lo más brillante de toda la historia. A diferencia del canal de Panamá, el de Suez no tiene esclusas. Los barcos entran por un extremo y salen por el otro al mismo nivel. Eso es posible porque los dos mares están prácticamente a la misma altura, tal como Belfons demostró después del error de Napoleón. Pero los ingenieros también tuvieron que resolver un problema menor. El Mar Rojo y el Mediterráneo tienen pequeñas fluctuaciones estacionales que crean corrientes. Si el canal fuera un corte recto entre los dos mares, esas variaciones erosionarían las orillas y complicarían la navegación. La solución vino de la propia geografía del istmo. La ruta pasaba naturalmente por una cadena de lagos, el lago Mansala al norte, el lago Timsa en el centro y el gran lago Amargo al sur. Esos lagos actúan como amortiguadores naturales que absorben las variaciones de nivel sin necesidad de estructuras mecánicas adicionales. Los ingenieros del siglo XIX no solo cortaron el desierto, usaron la geografía existente como parte del diseño. Y fue dentro de ese gran lago amargo, el amortiguador natural del canal, donde la flota amarilla quedó varada durante 8 años. Hay una última ironía que vale la pena contar. Después del canal de Suez, Lesseps era el hombre más famoso del mundo en obras colosales. Y decidió repetir la hazaña. En 1881 comenzó el canal de Panamá con exactamente el mismo enfoque. Sin esclusas, corte directo, confianza en el terreno. El problema fue que Panamá no es el istmo de Suez. El terreno es montañoso. La diferencia de nivel entre el Atlántico y el Pacífico es real. No había lagos naturales en la posición correcta. La fiebre amarilla y la malaria diezmaron a los trabajadores a un ritmo sin comparación. El proyecto se convirtió en un desastre. La empresa quebró. Miles de inversores franceses perdieron sus ahorros. Lesseps murió en 1894, durante el proceso judicial que siguió al colapso, sin haber visto terminado el segundo canal de su vida. Lo terminaron los estadounidenses, con esclusas, con un lago artificial, con tecnología completamente diferente. Tuvo éxito porque sus constructores analizaron el terreno en lugar de asumir que lo que funcionó en Suez funcionaría en cualquier otro lugar. El mayor éxito de Lesseps le había convencido de que tenía una fórmula infalible. Eso lo destruyó. El canal de Suez tiene casi 160 años. Ha sobrevivido guerras, bloqueos, nacionalizaciones y un barco de 400 metros atravesado en su mitad. Lo intentaron los faraones y fracasaron. Lo calculó Napoleón y sus ingenieros se equivocaron. Lo construyó un diplomático sin título usando trabajo forzado y máquinas de vapor. Lo compró el imperio que más lo combatió. Lo nacionalizó el presidente que más lo necesitaba. Lo bloqueó una guerra durante 8 años. Y lo atascó un barco durante 6 días, paralizando el comercio mundial en tiempo real. Lo que esa zanja en el desierto revela no es solo la historia de una gran obra. Revela que el mundo moderno es más frágil e interconectado de lo que preferimos admitir, que las decisiones tomadas en salas de poder a miles de kilómetros afectan el precio de lo que compramos en el supermercado, que la deuda puede convertir al ganador en deudor y al adversario en dueño. Que hay estructuras tan críticas para la civilización que si una sola desaparece, el orden global se reorganiza. Y que detrás de cada gran obra de la humanidad hay una cuenta que alguien paga. A veces los trabajadores que la construyeron. A veces los países que la financiaron. A veces las generaciones que heredaron la deuda. El canal de Suez fue pagado de todas esas maneras. La próxima vez que escuches de un barco atascado o de un producto que llegó tarde, recuerda que hay una zanja de 193 kilómetros en el desierto egipcio que lleva siglos sosteniendo el peso de un mundo que casi nunca le presta atención, hasta que se detiene.